Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Ricardo Allende, cardiólogo e intervencionista que tiene su consultorio en San Luis Potosí y que ya en el área de medicina tiene más de 19 años de experiencia y en el área específica de cardiología ya vamos para 8. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, Kurt, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. ¿Qué anda de viaje? ¿Dónde anda o qué? Aquí ando en Mayacobá, en Quintana Roo, contento, en una reunión de cardiología precisamente. Muchísimas gracias por la invitación, conozco bien tu filtro y es un honor, la verdad, formar parte de tu red de médicos. Y pues bueno, aquí estamos para difundir un poquito el conocimiento de ciertas patologías. No, muchas gracias a usted. La verdad es pues en San Luis Potosí es una plaza muy padre y qué bueno que tienen un doctor con usted con tanta experiencia y más en el área de cardiología. Estoy seguro que la información que vamos a hablar en este episodio a la gente de allá le va a ser de muchísima utilidad y más por el tema que es. Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTrack por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el doctor Ricardo Allende, cardiólogo intervencionista que tiene su consultorio en la ciudad de San Luis Potosí, y nuestro tema será hipertensión. Mi objetivo es conocer las principales causas y síntomas de esta enfermedad que afecta a más del 30% de la población adulta. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en tu plataforma favorita de podcast. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Primero que nada quería preguntarle, ¿qué lo motivó a escoger esta especialidad que se me hace tan compleja? Sí, la cardiología yo creo, bueno, cada quien hablará bien de su especialidad, pero a mi punto de vista es la más bonita de todas porque integra el funcionamiento general de todo el cuerpo dentro del órgano vital, que es el corazón. Sin corazón, pues realmente no hay vida. Podremos tener un paciente que tiene muerte cerebral y finalmente sigue vivo, pero una vez que termina de latir el corazón, pues acaba la vida. Y yo creo que una de las cosas que me motivó fue que desde la formación de cardiología, bueno, más bien desde la formación de medicina, tuve muy buenos colegas, muy buenos maestros, y me iban jalando poco a poco y veía yo el cambio radical del paciente que llegaba enfermo del corazón, cómo se trataba y cómo se iba, a diferencia de otras especialidades que también son muy bonitas. Pero pues llegaba el paciente con cáncer, le daban la quimioterapia, pasaba todo un año, le iba muy mal y en algunos casos desgraciadamente fallecía con ese sufrimiento. Y la cardiología es muy radical, o vives o mueres. Afortunadamente la tecnología ha ido avanzando y pues realmente casi la mayoría de los casos terminan en éxito, bueno, cuando son bien tratados desde luego y con tiempo, y eso pues nos motivó un poquito a estar aquí en este asunto de la cardiología. ¡Qué padre! Y tocó un punto muy clave ahí, cuando la atienden con tiempo. Por eso el tema de hoy, hipertensión. Todo empieza ahí, el asesino silencioso. Exacto, sí. Si me permites, perdón que te interrumpa, Kurt. Fíjate que acaba de salir hace 3 semanas aproximadamente un comunicado de la Organización Mundial de la Salud que habló sobre esto que tú acabas de mencionar, el asesino silencioso. Y esto es porque la hipertensión no da síntomas. Si tú no vas al médico y no te atiendes y no haces tu chequeo preventivo, nunca vas a saber que lo tienes hasta que ya tienes daño a un órgano que se llama órgano blanco, y ahí es donde vienen las complicaciones. Una vez que ya el paciente tiene muchos síntomas o alguno de los síntomas desgraciadamente ya afectó o cerebro o corazón, el ojo, riñón, pene, la circulación vascular periférica, en fin, te va mermando poco a poco hasta que ya da un daño, el cual es irreversible. De ahí la importancia que tú acabas de mencionar, que te cheques, que lo prevengas. Exacto. Y empezando con eso, ¿qué es la hipertensión? Bien, la hipertensión es importante que lo entienda la gente. Muchas veces cuando se checan, y sobre todo ahora que vino el COVID, todo el mundo tenemos estos aparatitos que se ponen en el dedo y eso piensan que es la presión arterial. Realmente la presión arterial no es eso. La presión es la fuerza con la cual el corazón se contrae y expulsa la sangre hacia todo el organismo. Cuando el corazón se contrae y se abren las válvulas del corazón para que la sangre salga, eso se llama presión sistólica y tiene una cifra que es la más alta y habitualmente está entre 105 o 110 milímetros de mercurio hasta un límite superior de 130. Y la más bajita es cuando el corazón se relaja, las válvulas se cierran y esa sangre que está circulando lleva un vuelito
apenas sigue ahí desplazándose, esa se llama presión diastólica. La presión diastólica normal más o menos puede andar entre 40, 50, dependiendo de la edad del paciente y su constitución física, hasta 90. O bueno, ahorita ya cambiaron las cifras, ya es 85. Entonces, 130 la máxima sistólica y 85 la diastólica. Cuando a veces el paciente se checa el pulso y está en 100, 110, es otra cosa. El pulso es la rapidez con la cual el corazón se contrae y una cosa es la fuerza y otra cosa es la rapidez. Uno se relaciona con taquicardias, arritmias, etcétera, y pues realmente no te matará eso. Va a dar ciertos síntomas, pero es otro tema distinto y no da tanto daño. La presión, en el momento que se contrae, y hay ciertos factores, entre uno de los cuales es la historia familiar, yo creo que es el más importante. El estrés también es otro factor importante, la actividad física, y yo creo que aquí el meollo del asunto radica en la dieta. Si el paciente no está comiendo bien y está comiendo mucho fuera de casa, desgraciadamente fuera de casa, pues no tienen el cuidado porque las ollas son mayores, las porciones son distintas, alimentos industrializados, etc. Entonces esto va haciendo que el paciente consuma más sodio. El sodio, la sal, es el transportador del agua en el cuerpo. Entonces, cuando yo consumo sodio, ese sodio se absorbe del estómago hacia la circulación. Y la circulación, como tiene mucha cantidad de sodio, ahí trata de igualar la densidad de los líquidos dentro del cuerpo. Como tú sabes, somos prácticamente agua en nuestro organismo. Entonces, el agua de las células y de los tejidos se jala hacia adentro de los vasos sanguíneos. Imagínense un tubito, una tubería donde pasa todo el agua de la calle, y afuera, donde está la banqueta, etcétera, tienes también cantidad de agua, y si adentro va mucha sal, el agua de la banqueta la metes a esa tubería y sube la presión. Pero yo no puedo tener más tuberías. Nací con cierto número de vasos sanguíneos, no puede haber más. Entonces los lleno, los presiono en la parte interna, y entonces esa presión que yo estoy verificando es lo que nos va haciendo daño. El chiste es mantenerla bajita, y el tratamiento de la hipertensión es cuidar la dieta. Pudiéramos incluso, sé que vamos a seguir platicando, pero pudiéramos incluso terminar ahorita la plática, porque ya les di el secreto del tratamiento de la hipertensión. Es fácil. Bajarle a la sal. Definitivamente, pero es difícil porque en toda Latinoamérica y bueno, en todos lados del mundo somos muy antojados, nos conquistan por la boca y siempre nos brindaron ese amor en casa, que llegabas, haces algo bien y te daban algo de premio. Entonces nos acostumbraron a calmar nuestra ansiedad y nuestras emociones a través de la boca. No sabemos controlarla, entonces el chiste es aprender a hacer las cosas bien, y de esa manera nos va a ir espectacular. Pues bueno, el secreto ya lo supimos, pero sigamos. Si no me la trato, doctor, ¿qué pasa? Bien, la hipertensión, como ya mencionaste, es el asesino silencioso. Sin embargo, para que llegue a ser el asesino, tardará más o menos, dependiendo del grado de descontrol, entre 5 y 10 años para poder mermar un órgano. ¿Qué pasa con esta hipertensión? Fundamentalmente vamos a hablar de cada uno de los órganos en los cuales afecta. El principal es el endotelio. El endotelio es el vaso sanguíneo que conduce la sangre por todos lados. Hay dos vasos, uno que se llaman arterias y otros que se llaman venas. Las arterias es el tipo de vaso que sale del corazón y va hacia todos los tejidos a brindar esa sangre oxigenada para que exista el aporte de oxígeno a los tejidos, vivamos, y luego pasa por los capilares, se recoge el dióxido de carbono y regresa a través de las venas hacia el corazón. Las venas no se afectan por la presión arterial, las venas se afectan por otro tipo de cosas, sedentarismo, falta de hidratación, etcétera, que ese no es nuestro tema. Pero las arterias, es bien importante que eso te lo tengamos en cuenta, porque conforme va pasando el tiempo y nosotros vamos manteniendo esa presión alta, se va erosionando la parte interna de la arteria, que es como una capita de cebolla más o menos, muy chiquitita. Entonces, entre más alta tenga yo la presión, más se va erosionando. Y la cosa es que de repente esa peliculita, esa pequeña telita se abre, y cuando se abre, ahí es donde se empiezan a depositar las moléculas de colesterol, las moléculas de azúcar, tacos, tortas, tamales, hamburguesas, lo que tú quieras. Entonces, el tener una mala dieta que incluye sal, que incluye muchos azúcares, que incluye grasas, etcétera, hace que todo se transforme en realmente toxinas que se van a ir depositando. Aunque yo tome los antioxidantes y vitaminas que quieran, no nos protege si yo no estoy controlando bien la dieta. Entonces, ese depósito va haciendo que los endotelios se cierren, y dependiendo del tipo de endotelio dañado, es
la afección que nosotros vamos a tener. Si se va dañando el endotelio del riñón, ¿qué nos va a dar? Pues falla renal. Entonces el paciente termina en diálisis. Si nos daña el endotelio de las carótidas, que son los vasos sanguíneos que llevan hacia el cerebro, entonces ahí es donde existe la placa, que a lo mejor si lo han escuchado, una placa de colesterol que se almacena en el cuello, se rompe esa placa de colesterol, se va hacia el cerebro y vienen las embolias. En los vasos internos del cerebro ocasiona demencia, ocasiona enlentecimientos, ocasiona muchos factores y también desde luego el más peligroso y el fatal es la embolia cerebral también. Estoy sorprendido de que, todo lo que te afecta por todos lados. Pues es que todo tiene vasos sanguíneos fundamentalmente, mientras se afecte eso, pues te afecta pues todo. Entonces algo tan fácil como cambiar la dieta pudiera cambiar de manera sorprendente la evolución de los pacientes. En el miembro inferior, en los miembros inferiores y en los vasos superiores también da algo que se llama insuficiencia arterial periférica, que a lo mejor se han escuchado el paciente que empieza a caminar y tiene dolor intenso y los pies se ponen muy pálidos. Eso se llama claudicación. También da fallas ahí. El órgano sexual masculino en el pene, entre más depósito tengamos en la arteria dorsal del pene, que es la que va a llenar la bolsita de sangre que permite la erección, pues da disfunción eréctil. Entonces algo realmente pareciera tan importante, no le hacemos caso y afecta prácticamente todo. No, pero ahí le iba a preguntar, si bajamos el sodio, ¿sí se ve efectos? O sea, ¿sí es algo que puedas ver, estar midiendo? ¿O de plano tienes que, así como la gente que fuma, que dicen, después de un año ya empiezas a ver esto, después de no sé qué, ya empiezas a ver esto? Sí, la presión arterial, como realmente es muy dinámica y depende de agua y de sal, y es inmediato porque nuestro organismo constantemente está en recambio. Cuando yo cambio mi dieta, suponiendo hoy es jueves, hoy cambio mi dieta, lo que se va a reflejar es mañana. O sea, tan rápido como 24 horas ya voy a tener esos cambios. Entonces el paciente realmente no tendría muchos síntomas porque no da manifestaciones clínicas, pero va a empezar inmediatamente a descansar el corazón, recibir más sangre a nivel cerebral, dar menos inflamación y desde luego esto acumulado a lo largo del tiempo pues va a generar mayor sobrevida. Ahora, otra cosa importante, muchos de los pacientes que yo veo llegan con presiones muy altas, 170, 180 y están fatal. Cuando yo empiezo la dieta y les empiezo el tratamiento para la hipertensión, no es infrecuente que me llegan al mes y platico con ellos, ¿cómo te sentiste? Quita el medicamento. ¿Por qué? Porque me sentía cansado. Y yo, ok, ¿te checaste la presión y cómo estaba? No, pues 140, 70, entonces lo quité. 140 sigue siendo una presión alta, pero bueno, está mejor que 170. Ahora, esa diferencia de 30 milímetros de mercurio que verificó el paciente cuando se checó con el aparato, le da al paciente una sensación de hipotensión que es ficticia. Es decir, de estar totalmente acostumbrado a tener una presión, cuando yo la bajé de manera abrupta, el paciente se siente desde luego raro porque su presión y su cuerpo se van a ir acostumbrando cada vez más a esa presión nueva, pero cuando suspende el medicamento, pues regresamos al mismo problema. Entonces, él por evitar estos síntomas, deja el tratamiento y se siente bien, pero le está haciendo mucho daño a tu cuerpo, es fatal para su cuerpo. Entonces, esa es la importancia de ser bien riguroso con los medicamentos y preguntar al médico, oye, ¿qué voy a sentir? O si están presentando algún síntoma, pues en lugar de que lo suspendan, mejor le hablas al médico, oye, ¿sabes que me siento cansado? No, pues chécate, ya lo checan y si está normal o está ligeramente alta, pues síguele con el medicamento, porque poco a poco, al cabo de 24, 48, 72 horas a lo mucho, el paciente va a revertir esos síntomas de fatiga que son una presión normal que el cuerpo no está acostumbrado a tolerar. Usted, en su experiencia, así en lo personal, si yo le dijera, ¿qué alimentos eliminaría? ¿Cuáles 5 alimentos eliminaría usted de su dieta? Fíjate que esta es la pregunta del millón y vale muchísimo. Entonces, quien esté escuchando esta entrevista lo puede difundir y créanme que se van a volver famosos. ¿Qué quito yo? Todo lo que tiene sal. Es fácil. Los cacahuates salados, almendras saladas, los alimentos procesados, todos los embutidos definitivamente. Es decir, salchicha, jamón, salami, tocino, chorizo, carnes frías, todo lo que tiene sodio para afuera. Cecina, para nuestros amigos que están allá en Estados Unidos, que de repente extrañan mucho la comida y les mandan de repente, o cuando van de vacaciones, se echan toda esa carne exquisita, pues tiene una cantidad de sodio bárbara.
La salsa de soya, es importante que tengamos en cuenta que hay dos tipos, una que tiene alto sodio y otra que tiene bajo sodio. Consuman la que tiene bajo sodio. Jugo Maggi, salsa inglesa, todo esto tiene una cantidad de sodio bárbara. Alcaparras, aceitunas, alimentos ahumados, en fin, es fácil distinguirlo. Y pues, ¿qué come entonces? Pues todo lo demás. O sea, carne lo puedes comer sin problema. Pollo, pescado, marisco, lo que tú quieras, siempre y cuando tú la guises y pues no le pongas tanta sal. Claro. Frutas, lo que quieras. Verduras, lo que quieras. Tortilla, idealmente de maíz. La de harina sería un poquito cauteloso, a lo mejor reservarla 2-3 veces por semana. Pan, sin problema. ¿Qué otra cosa? Leguminosas, sin problema. Realmente puedes comer todo, nada más lo único que estamos quitando es todo lo industrializado. No sé si se fijan que todos los embutidos pues, son industrializados. Todos los cacahuates, etcétera, son industrializados. Si yo consumo cacahuate normal, almendra normal, nueces normales, no pasa nada. Siempre y cuando mi problema no sea colesterol, diabetes, etcétera. Estamos hablando nada más de hipertensión. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, facilísimo. La verdad, si lo pones a analizar así, pero en el día del día, pues sí hay que hacer modificaciones para que la gente pueda mejorar en eso. Aquí le tengo una pregunta que a ver cómo afecta. Si alguien padece hipertensión nerviosa, ¿es el mismo criterio o eso es otro animal? Esta es otra cosa totalmente distinta, pero ocasiona mucha ansiedad en los pacientes. La hipertensión, que es de origen de ansiedad o nerviosismo, se llama hipertensión de bata blanca o hipertensión reactiva. De bata blanca es cuando tú llegas al médico al chequeo, estás nervioso, me van a decir que mi corazón está mal o algo. Entonces, en el momento que la enfermera o el médico ponen el aparato para verificar la presión, me sale un poquito alta. Y entonces, pues peor, te pones más nervioso y sube la presión. Ahora, tenemos nosotros maneras para detectar si esta hipertensión es reactiva o no es reactiva. Si es reactiva, entonces no tengo que hacer nada. Y la manera de diagnosticarla es mediante algo que se llama MAPA. Es Monitor Ambulatorio de Presión Arterial o Ambulatory Blood Pressure Monitor, ABPM. Entonces está facilísimo porque si el médico está empezando a sospechar eso y te dice, tómate este medicamento, a lo mejor no todos los médicos lo saben, pero el médico cardiólogo sí o internista sí, el médico general tal vez un poquito menos, pero ustedes podrían preguntarle al médico, oye, ¿mi hipertensión no será reactiva? Porque me la checo en casa y está normal. Entonces, antes de yo tomar medicamento, tal vez valdría la pena que me hicieran un monitor ambulatorio. Si yo me pongo el monitor y sale durante esas 24 horas que yo traigo el monitor, que es un dispositivo que te pones en el brazo, lo traes colgadito aquí en la cintura como un teléfono celular y te está verificando durante 24 horas. Entonces, me genera una gráfica y un promedio. Si ese promedio está por encima de las recomendaciones internacionales, definitivamente tendré que usar yo medicamento. Aunque piense yo que es más de estrés, pero bueno, el aparato dijo que no y así es. Pero si sale baja, me quité de problemas. Entonces ya sé que cada vez que voy con el médico voy a estar alto y pues no pasa nada, no tengo que tomar medicamento. Porque esos piquitos... A mí me pasa eso. Sí, el paciente es súper frecuente. Yo creo que un 30% de la consulta. Yo voy con el doctor y me pone me la mide y luego me sale 135 sobre 80. Y luego le digo, espérese, no nomás. Respiro, se me pasa el nervio y luego ya me la miden y luego ya baja a 129, 128. O sea, baja, pero sí lo siento. Cuando alguien padece hipertensión nerviosa y hay gente que lamentablemente ahorita como están las cosas vive en ese modo superándose de que se la mantiene nervioso todo el día y a fin de cuentas trae la presión y no se siente porque pues la presión cuando la tienes alta no lo sientes. Eso también genera daños al corazón, a las arterias o ese tipo de presiones nada más genera ansiedad y hasta ahí. Sí debería de tratarse si es que supera el 40% de las tomas. O sea, ya una vez que yo me puse el monitor ambulatorio, me sale la gráfica y me dice, ¿sabes qué, Kurt? Tienes 41% de hipertensión. Estás en el límite, 145 si tú quieres, pero estás arriba. Entonces, pues sí tendrán que iniciar medicamento. Ahora, hay muchos tipos de medicamentos. Dentro del arsenal que tenemos nosotros en la terapéutica y en la farmacología, hay medicamentos que son de bajo impacto, mediano, alto, muy alto y extremado, ¿no? Entonces,
Tengo pacientes que tienen apenas media pastillita y con eso es suficiente. Y tengo pacientes que tienen 8 medicamentos. Tengo pacientes que incluso han tenido que operar del riñón para que baje la presión arterial. Entonces, depende del grado de hipertensión. No todas son peligrosas, pero sí hay que poner la atención. ¿Existe algún rango de edad para sufrir de hipertensión? ¿O eso es algo que solo la gente mayor o los bebés, los niños? O sea, o ahí, por ejemplo, a un chiquillo de 4 o 5 años, ¿cómo sabemos? ¿O ellos no están exentos? ¿Cuál es el protocolo ahí con eso? Yo creo que te pusiste a leer seguramente antes de la entrevista, porque eso no lo pregunta la gente y eso es importantísimo. Yo no. Este rango de edad habitualmente pues, lo haces mejor que mis estudiantes, qué bárbaro. Entonces, el paciente con hipertensión habitualmente la debuta de 40 a 45 años en adelante, que se llama hipertensión esencial, pero hay unos tipos de hipertensiones que se llamamos secundaria. ¿Qué significa esto? Que hay un factor detonante agregado a esto. ¿Cuál es? Puede ser, por ejemplo, que el paciente es un exitoso empresario o es un comerciante, tiene mucha chamba o es un gerente, lo que tú quieras, que está bajo mucho estrés. Muy joven, pero que está todo el tiempo estresado, tiene dolor de espalda, dolor de cabeza, entonces constantemente está tomando medicamentos. El uso crónico de ese medicamento va a afectar al riñón. Entonces hubo una causa secundaria. El paciente ya es hipertenso, pero es hipertenso secundario. Fue debido a los medicamentos. Y hay pacientes también a los 30 años que también son, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento. Está muy joven, no hay mayor tema, pero todos los días echa sus analgésicos. Entonces puede presentar esta detonación de la hipertensión mediante los medicamentos. ¿Qué otra cosa me los eleva? Los esteroides, por ejemplo, que utilizan para ponerse así súper tronados en el gimnasio. ¿Qué otra cosa? Las anfetaminas, los energizantes, cosas que utilizamos para el working out todos los días, el preentreno. ¿El café? El café no. El café te da taquicardia, si es que el paciente es sensible, pero no te eleva la presión. Entonces no hay mayor tema con la presión arterial. ¿Y con niños, ahí ellos sí de plano no? ¿O existe alguna edad a la que ya debes de decir, ay, le voy a poner al chamaquito ni le ha de caber? O sea, cuando van con el pediatra o si hay un historial de hipertensión en la familia, ¿cuál es ahí con eso, ya con la gente más chica? Bueno, abajo de 15. No, o sea, abajo de 40 eres joven también. Digo, aunque nos veamos muy amolados, abajo de 40 eres paciente joven y a eso iba. Entonces, en el momento que tú tienes un paciente menos de 40 vas descartando esa hipertensión secundaria y cuando llegas a lo que te mencionas, un paciente de 12 años, de 10 años, 8, lo que sea, que el pediatra también le tiene que checar su presión con un esfingo pequeñito y le encuentra alta, ese paciente o ese niño es un paciente con hipertensión secundaria. De todas, hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué es la hipertensión secundaria en este caso? Casi siempre son cardiopatías congénitas, o sea, un trastorno dentro del desarrollo y la formación de su corazoncito y de los vasos que salen del corazón, en donde son más pequeños y se puede tratar. Mediante ciertas técnicas, es un tema importante, pero lo importante es determinar qué diagnóstico le da. Yo creo que el principal es uno que se llama coartación aórtica, aortic coartation, y es cuando sale el vaso sanguíneo, el tubote, de repente se estrecha muy pequeñito y luego se vuelve a dilatar. Esa estrechez hace que la presión esté constantemente alta. Entonces, habitualmente la revisan. De un lado está de una cifra, del otro lado está de una cifra menor y a lo mejor en los pies está totalmente diferente. Entonces, ese cambio de flujo de ese tubito es lo que nos hace sospechar esos diagnósticos. Pero fundamentalmente es checarse independientemente de la edad. Los niños tienen que hacer su revisión anual del crecimiento del niño sano y del adolescente en adelante, 12 años a los 18, también es importante una vez verificar el desarrollo hormonal, etcétera. Y sobre todo también las pequeñas que empiezan con síndromes menstruales, que empiezan a darles estrógenos, por ejemplo, a veces son sensibles y está chiquita y pues dices, no tienes ninguna cardiopatía, pero a lo mejor el estrógeno o los hormonales pudieron desarrollar esa presión, que hay muchos distintos. Se puede cambiar de estrógeno si es que cambiara su cifra de presión arterial. Aquí la otra pregunta que se me hace muy interesante es, si una persona está obesa y no consume sodio, está en ese aspecto, trae sus niveles sanos, ¿por qué hay tanta relación de la obesidad con la hipertensión? La inflamación. El paciente obeso está constantemente inflamado. ¿Por qué?
por la cantidad de toxinas que le está metiendo a su organismo, y entonces cuando yo lo mido mediante una enzima que se llama PCR, que es proteína C reactiva, me sale un poquito elevada. Y esa inflamación hace que los vasos sanguíneos, que les mencionaba, el tubito, se esté estrechando cada vez más. Entonces, entre más azúcar le meta, entre más grasa le meta, entre menos ejercicios haga, y además le pones el cigarro, y además le pones que a lo mejor es un chofer que se echa 18 horas en tráiler manejando desde un lado de Estados Unidos hasta el otro, pues bueno, este paciente va a tener muchísimo más riesgo de desarrollar trastornos como hipertensión, y después viene el infarto. Entonces, también es importante que vayan bajando sus toxinas, vayan bajando y cambiando su dieta. Y, ojo, por cada kilo que me baje, está demostrado que el paciente puede disminuir de 1 a 3 milímetros de mercurio la presión. Si el paciente pesa 120, mide unos 70, pues realmente ese debería pesar a lo mucho 80 kilos. O sea, tiene 40 kilos de más. Que significa que pudiera elevar de 40 hasta 100 milímetros de mercurio, un poco más, la presión arterial. Si yo lo bajo en cuestión de un año a 100 kilos, seguramente podré revertir los medicamentos de la presión. Y también entra en otro tema. La presión, como sabemos, no es reversible. Una vez que eres hipertenso toda tu vida. Pero podrás dejar los medicamentos y controlarte nada más con dieta. Y de hecho, el American College of Cardiology y el American Heart Association te dicen que el abordaje inicial del paciente con hipertensión es cambio en el estilo de vida, cambio en la dieta y ves. Hasta después de que todo comenzó y evalúas en 4 semanas, ya terminas si el paciente tendrás que iniciarle o no medicamento. Y eso de la dieta, por ejemplo, digamos que yo no estoy tan sobrepasado de peso. O sea, aunque baje de peso... ¿Vas a bajar la presión? ¿Aún así la bajo? Aún así la vas a bajar, vas a mejorar. Entre más baja esté tu presión, mucho más sano estás. No significa que estés enfermo, siempre y cuando te sientas bien, desde luego. Claro. Si tienes 80, 60, por ejemplo, no, pues bueno, ya estás hipotenso. Pero si lo mantienes 100, 110, the lower the better. Ese es importantísimo. El dicho. ¿La cirugía bariátrica la recomienda usted? O sea, ¿sí ayuda a la gente para trabajar eso? Sí. Ahora, es importante que entendamos que la cirugía bariátrica no es para todos. Y hay muchos tipos de cirugía bariátrica. Claro. Entonces, una vez que tú te enfrentes al bariatra, primero que te des cuenta que tu bariatra esté certificado. Y el bariatra te va a hacer un examen general. Sí, claro. Búsquenlo aquí con nosotros. Sí, claro, definitivamente. Entonces, tú has visto a lo mejor las entrevistas que has brindado, que el bariatra no te ve y te dice, te opero mañana y te hago el bypass. No, el bariatra te examina, te manda con el psicólogo, resuelve tu problema de base porque estás comiendo de más. Segundo, te manda con el nutriólogo, porque una vez que te opere, el paciente, si no sabe comer, pues va a hacer que le truene el bypass, o que le truene la manga gástrica, o que, no sé, la técnica que utilizó se desensamble y entonces el paciente se puede morir. Entonces, primero te enseñan a comer, y una vez que aprendes a comer, que te calmas, que cambiaste esa ansiedad y todo, ahora sí ya te puede operar. Pero de aquí a eso tienes que mostrarle tú al bariatra que empezaste a bajar de peso y que estás siendo disciplinado en tu tratamiento, y hasta después te va a operar. La cirugía bariátrica siempre es una muleta a un cambio que ya quisiste hacer en el estilo de vida, pero sí te ayuda. O sea, sí puede ser una alternativa para alguien. ¿Vio la película de la ballena? A los que no la han visto, con Brandon Fraser. ¿La vio? The Whale. No lo he visto. Oh, entonces no lo es. La tengo que ver para recomendarla con mis pacientes. Sí, es una persona que estaba mórbidamente obesa, y cuando se medía la presión le marcaba 248 sobre no sé qué, y se metía pastillas y pastillas para tratar de bajársela porque tenía fobia de salir de su casa. Pero maneja todo el concepto. Le dieron el Oscar al actor. Pero sí, toca mucho ese tema de la hipertensión, y bueno, me salí un poquito con el tema, pero entonces sí ayuda. Claro, ese punto que tú tomas, la verdad es que es buenísimo, y el paciente, en este caso, pues bueno, la cirugía bariátrica y todo, sí va a mejorar al paciente. Sin embargo, el secreto fue el paciente mismo fue el que se curó, su cambio en el estilo de vida, que cambió la dieta, etcétera. Y esto que mencionaste hace un par de minutos de que, oye, pues, ¿qué comes entonces? Pues realmente, pues si ustedes recuerdan, antes de 1900, pues no teníamos tanta hipertensión porque no había tantos alimentos procesados. Entonces, no había tanto problema, no había tanta enfermedad cardiovascular. Hoy en día,
La hipertensión y la enfermedad cardiovascular es el principal factor de muerte a nivel mundial, muchísimo más que el cáncer, muchísimo más que la diabetes, muchísimo más que los accidentes, la violencia, mata mucho más, pero pues no le hacemos mucho caso porque estás acostumbrado. ¿De que se murió? No, pues le pegó un infarto. Ay, no, pues sí, hay que checarte, sí, no manches, vamos a comer, sí, estoy bien triste, y pides una hamburguesa de este tamaño, así, con papas fritas. Pues no, por ahí no va, hay que cambiar ese estilo de vida. O sea, siento yo que a lo mejor la gente nos falta dar más el mensaje de que tienes hipertensión, te estás dañando otras cosas y no te das cuenta, y como realmente no te mueres como tal de hipertensión. O sea, nadie se muere de hipertensión. Te mueres de otra cosa que te generó, de otra cosa. O sea, por lo mismo ahí cae el asesino silencioso, porque tienes hipertensión, no te vas a morir de hipertensión. Es como la gente que tiene SIDA. Nadie se muere de SIDA. Se muere porque tienes una falla renal, porque se te da un derrame acá. 1000 cosas te pasan antes de que te mate la enfermedad. Entonces es lo mismo aquí. Entonces, por lo mismo, creo yo que este tipo de mensajes que estamos hablando de que el sodio es malo, esto y lo otro y así, y quisiera hacer un comercial. Toda la sal es sodio, es lo mismo. Eso de que sal de Himalaya, sal rosa, sal de no sé qué, sal de Santo Jesucristo, no sé qué, sal de lo que tú quieras. Sodio es sodio, en la tabla periódica es sodio, genera el mismo impacto, no hay ninguna diferencia. Sodio es sodio, es nada más marketing. Correcto. Fíjate que hay unas sales, tocando este tema, que de hecho no es sal, que son sustitutos de sal. Es diferente. El sustituto de sal lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Sabe saladito porque tiene calcio, fósforo, magnesio y potasio. No tiene sodio, tiene solamente 30% de sodio. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar al súper, verifiquen que no diga sal, que diga sal substitute o alguna cosa que diga light por marketing, no porque no te engordes, sino cuando agarras tú el frasquito, le das vuelta y te verificas ahí qué contenido tiene. Entonces, habitualmente debe decir contiene menos del 30% de la recomendación diaria. Entonces, en esos pacientes sí pueden tomar ese tipo de sustituto de sal, pero no es sal. Todo lo demás que tú mencionas es una clave, es importantísimo. Agarren un chorro de especies, muélanlas y luego pónganlas en un bote y échenle. Y eso es buenísimo. Para las mujeres cuando entran a la menopausia y empiezan a tener problemas de hipertensión a causa de la menopausia, ¿es el mismo tratamiento o se tiene que tratar primero la menopausia y luego ya la hipertensión? ¿Están relacionadas? Nada que ver. Habitualmente lo tratamos de la mano. El ginecólogo platica con el cardiólogo, tiene que haber una buena comunicación entre su equipo médico. Habitualmente interfiere de manera importante la ansiedad, la depresión, el llanto fácil, muchas cosas. Entonces eso eleva la liberación de ciertas sustancias que se llaman catecolaminas y la catecolamina cierra el vaso sanguíneo. Entonces el ginecólogo va a dar a lo mejor algunos ansiolíticos, algunas hierbitas para que duerma bien, que esté más relajada. El ejercicio es fundamental en esas pacientes porque las relaja y de la mano nosotros vamos dando medicamentos pero muy ligeritos para verificar que no haya picos de hipertensión y poco a poco, conforme la mujer vaya empezando a controlar esas emociones, podremos quitar el tratamiento antihipertensivo sin problema. ¿Y cuando esté embarazada? ¿Puede tener hipertensión por embarazo? La embarazada es otro boleto. Ese es foco rojo, es también un foco rojo de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la riqueza de un país también se monitoriza mediante la mortalidad materna y materno-infantil. Entonces, esto rollo, el paciente está hipertenso, verificas que tiene una prueba inmunológica de embarazo positiva, sale en el límite o un poquitito alto, las cifras de presión en la paciente embarazada tienen que ser menores, no es de 140, debe ser de 120. Si está poquitito alta, inicialmente debe comenzar sí o sí tratamiento para la hipertensión, dependiendo de la edad, pero... Aunque esté embarazada. Sí, hay medicamentos muy seguros que incluso mejoran la sobrevida tanto de la mamá como del producto, en este caso del bebito. Okay. Y se tiene que tomar, que no tengan miedo de que, es que le va a hacer daño. No, o sea, tú le dijiste al médico que estás embarazada. Si el médico no sabe o que lo ves así dudoso, le dices, oye, pues mándame con un especialista y ya el cardiólogo, el ginecólogo, etcétera, el perinatólogo determinará qué medicamento podemos dar que sea seguro. Esto se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, si la mujer entra al embarazo y ya padece de hipertensión,
desde el momento que está planeándolo, es algo que debe contemplar hablar con el ginecólogo o ya acudir con ustedes, con un cardiólogo y que vayan de la mano cuando está planeando el embarazo, por si ya trae ese antecedente de hipertensión. Sí, si la paciente ya es hipertensa y se quiere embarazar, entonces desde antes nos tiene que decir a nosotros, oye, estoy planeando embarazarme, para que en ese momento, desde antes, yo ya le cambie por un medicamento que sea seguro para la mamá y para el producto, y en el momento que caiga y que afortunadamente logren esa concepción, esté completamente segura y que no haya picos después que vayan a afectar al bebé y que puedan condicionar más adelante incluso abortos. La mujer después del embarazo puede quedar ya con hipertensión, o eso es algo que nada más pasa durante el embarazo y luego ya, ¡pum!, se te quita y bye. Hay dos tipos de hipertensión. La hipertensión antes de las 20 semanas, habitualmente ya es una hipertensión crónica. Después de las 20 semanas de embarazo ya es una hipertensión que se llama gestacional, y sí existe cierto porcentaje en algunas mujeres que permanecen hipertensas. Ahora, muchas veces tenemos la costumbre de hacer que la mamá suba de peso. ¿Por qué? Pues porque estás embarazada, tienes que subir de peso y ¡pum!, se ponen, la verdad, gigantescas, y eso no está bien. Sí debe subir lo propio de acuerdo a una tabla, pero habitualmente suben, dependiendo de la constitución física, entre 5 y 12 kilos, más o menos, dependiendo de una gráfica que tendrá su ginecólogo. Las mujeres que pesan 25 kilos o más, para bajar después de eso es un caos y habitualmente presentan hipertensión crónica. Entonces es importante que cuiden su alimentación, que coman bien. Llevan 2 vidas, la de ella y la del bebé, entonces hay que comer sano también. Y pues monitorizada y ayudada por el ginecólogo. Sí, claro. Bajarle el sodio. Bajar el sodio. La mujer embarazada siempre está hipotensa y mareada y cansada, se quiere dormir todo el día y le baja un poquito más la presión. Entonces en ellas, siempre y cuando está monitorizada por su ginecólogo, podrá comer algunas cosas verificando que su presión esté controlada. Si empieza a haber un repunte de presión, a lo mejor sí ya valdría la pena cambiar un poquito la dieta, pero de hecho les da mucho antojo y agarran pepino, le ponen sal y agarran los tamarindos con chile y se lo comen. Traen muchos antojos por eso de la presión, porque llevan esa circulación tanto materna como placentaria. Entonces ahí sí es un poquito diferentón, pero hay que verificarla, ¿no? Sí, yo me empiezo a sentir extraño. Cuando ya la presión se te está disparando, así general, para no dar así como que ideas muy específicas, que la gente trae la presión súper alta, me puede dar nada más un par de síntomas, le digo, para no asustar a los hipocondríacos por ahí, y ya que me mida la presión, ¿cuánto sería una presión que digas tú, arráncate al hospital, pero ya, a urgencias? Arráncate al hospital arriba de 180. Me marcan a veces nosotros a las 10 de la noche, 11, 12, no lo que sea, y de repente me dicen, no, me chequé la presión y tengo 140, 90 o 150, 90, me voy a urgencias. Tranquilo, está alta, pero no tienes que ir corriendo. Entonces, duérmete, relájate, camina, ponte a leer, está tranquilo, verifica la presión nuevamente en la mañana y platica con tu médico. Siempre y cuando el paciente no tenga síntomas. Si tiene síntomas, por ejemplo, mucho dolor de cabeza, alteraciones en la visión, dolor torácico, cualquier cosa asociada a esa presión, sí deberá ir con su médico. Si no tiene síntomas, no pasa nada, nada más le va a generar mucha ansiedad. Entonces, la ansiedad libera más sustancias, como les mencionaba hace un momento, y va a subir más la presión. Y no es raro que me marquen, oye, no manches, tengo 140/90, y luego a la hora, oye, no se me bajó, tengo 150, y mi respuesta es, no te tomes la presión, tranquilo, camina, relájate, escucha música, ponte a ver una película, no de terror, ¿verdad? Algo así más relajante, y luego te marcan otra vez a la media hora, ya estoy en 170, no, pues ¿sabes qué? Pues ahora sí, ya vete al hospital, pero es porque no lograron dominar eso. Esa ansiedad, ese tormento. Entonces no tiene que andarse checando la presión constantemente, y si está en el momento ahí en el límite, pues verificarlo con su médico, estar relajado, en fin, hacer algo para que pueda descender esa ansiedad y el paciente se sienta más tranquilo. Totalmente, y siempre vayan con el doctor. Como experiencia personal, a mí me pasó que a mí se me subía la presión porque me ponía muy tenso, porque me exalto y soy muy acelerado. Entonces, como que siempre, porque yo soy muy acelerado, y fui con un doctor internista y me dijo, no, tómate una pastilla. Me dijo, esto te va a ayudar a controlar, que no sé qué. Me dijo, tómatela por 30 días o 40 días, algo así. Entonces empecé a tomarla. Y como a las, ¿qué le gusta? Como a las 2 a la semana,
se me había olvidado que me la estaba tomando y todo eso porque la metí como que en mi kit de vitamina, de gomitas que me tomo y lo que se dijera. Y se me olvidó, a la semana sentía la cabeza así como que me pesaba. Traía un sueño de la fregada. Me paraba y ¡pum! Sentía el mareo. Hasta me tenía que agarrar de todos lados y pues no me cayó bien el medicamento. Entonces tengan cuidado con eso, de que siempre vayan con el doctor indicado, que hasta donde yo tengo entendido, los cardiólogos son los mejores para poder guiarte con esto de la presión. A lo mejor existe alguna otra especialidad que pueda ayudar a la gente o ustedes son los meros. Realmente cuando tú te gradúas como médico general de la carrera, estás entrenado para tratar hipertensión. El family physician, su médico familiar también está entrenado, el médico internista también, el nefrólogo, en fin, todos los especialistas, hasta los traumatólogos, por darte un ejemplo, tienen capacidad para diagnosticar una presión. A lo mejor el tratamiento sí va a mandarlo con un clínico. El clínico es una rama de las primeras especialidades que mencioné, pero te puede diagnosticar. Entonces, si te encuentran una presión alta, vete con este médico y si con el tratamiento que él te da no hay respuesta o hay picos hipertensivos intensos, sí deberá de referirlo al cardiólogo de preferencia. También otro tip, nada más no lo difunden. Hay ciertos alimentos que tienen mucho potasio. Entonces, si el paciente no tiene falla renal, es decir, que no está en diálisis, etc., los medicamentos con potasio ayudan muchísimo al recambio celular y a mantener la presión baja. ¿Qué es esto? Guayaba, lima, limón, mandarina, naranja, leguminosas, aguacate, todas las hojas verdes, todo eso tiene una cantidad... Plátano, exacto. Jitomate, tiene una cantidad de potasio gigantesca. Entonces, si el paciente, insisto, no tiene falla renal y toma de manera constante estos alimentos, su presión generalmente estará con tendencia a la baja. Ahora, si tú el aguacate le echas sal y al jitomate le echas sal, pues llegamos a lo mismo. Por ahí no va. ¿Por qué cuando haces ejercicio? O sea, dicen, tienes hipertensión, ve a hacer ejercicio, ve a correr, ve a nadar, ve a caminar, ve a hacer algo, actívate. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, tu pulsación cardíaca sube, te sube la presión. Entonces, si alguien ya está con una presión alta, ¿por qué vas a hacer ejercicio? Te la vas a subir más. Pero, y luego, ¿por qué dicen que, o sea, ¿dónde está el efecto ahí? O sea, sí entiendo que es bueno, pero explíquenos en la lógica del por qué. Si estás con 140, te dicen, vete a caminar. Y lo dices, pues salgo a caminar, voy a hacer más ejercicio, me va a subir más. Entonces, ¿cuál es la lógica en eso? La actividad física, cuando el paciente está ligeramente hipertenso, 140, 150, y salir a caminar, estar relajado, ver el arbolito, etcétera, va a hacer que el paciente se relaje y que libere ciertas sustancias que se llaman endorfinas, y la endorfina va a relajar el tejido del endotelio, que es el vaso sanguíneo que mencionaba, y va a bajar la presión. Entonces, de esa manera logramos que ese paciente esté más normotenso, con esa presión más bajita. Si el paciente tiene 170 o 180, no vayan a hacer ejercicio. Deberán consultar con su médico, tomar la pastilla si es que no la han tomado, bueno, la que les recomendaron, y una vez que ya esté controlado, ahora sí podrán hacer ejercicio. Ahora, si el paciente ya es hipertenso, recomendamos hacer ejercicio porque, como les mencionaba, va a liberar más endorfinas y va a estar constantemente relajado, y eso nos va a mantener una presión normal. Ahora, también podrá hacer pole dancing, pintura, baila, danza, música, lo que quieran, que esté relajando y olvidando a ese paciente de toda la carga emocional y todo el trabajo que tiene, y va a estar constantemente relajado. Pues muchas gracias, doctor. Por último, ¿cómo lo encuentran? If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Por último, ¿cómo lo encuentran? Nomás no de su celular personal para que no le esté mandando a las 4 de la mañana por una presión de 130. Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar desde luego en esta red social, y también estoy en Facebook, estoy en Instagram. Mi nombre es Ricardo Allende, me pueden encontrar también en Google. Ahí tengo el consultorio. Hacemos mucho turismo médico, nos enfocamos en todo tipo de patología cardiovascular. Desde luego mi fuerte, en lo cual me entrené, básicamente la intervención endovascular, tratamiento de infartos, válvulas, etcétera. Sin embargo, pues desde luego estamos formados en todo este problema cardiovascular, entre ellos la hipertensión también. Excelente.
Pues muchas gracias por su tiempo y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Después de mi plática con el doctor Ricardo, que el tener controlado nuestro peso, el hacer ejercicio cardiovascular, así como reducir el consumo de sodio, son herramientas claves para ayudar a controlar la presión. La hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, ya que por lo general no presenta síntomas notorios y cuando no está controlado genera daños en nuestro sistema circulatorio como también el corazón y cerebro. Si en tu familia la hipertensión es común, visita a tu médico y que te dé un plan de revisión continua para prevenir, ya que es la mejor forma de estar saludable. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.